Mi familia me abandonó en el hospital por un berrinche de mi hermana, así que hice una sola llamada. Me dejaron sola en un hospital a horas de una cirugía de vida o muerte. No sabían que con esa llamada no solo cancelaron mi operación, sino también la única fuente de dinero que mantenía su casa y sus lujos. Me llamo Lorena, tengo 34 años, y esta mañana, a las 6 en punto, mi vida, o al menos la vida que conocía, terminó con un susurro. El aire en la habitación del hospital era frío, estéril. Olía a antiséptico y a miedo contenido. Un aroma clínico que se te pegaba al fondo de la garganta. Afuera, la ciudad de Guadalajara apenas despertaba. Un monstruo perezoso de luces anaranjadas y grises que se desperezaba bajo un cielo aún indeciso, del color del acero y la promesa rota. Llevaba despierta desde las 4, no por los nervios de la operación que me esperaba en unas pocas horas, sino por una calma hueca, una resignación que se había instalado en la boca de mi estómago como una piedra helada. El trasplante de riñón no era una opción, era mi única salida. Mi lupus, ese compañero silencioso y destructivo que me había acompañado durante la última década, había decidido finalmente atacar con saña mis riñones. Sin un nuevo órgano, las diálisis se convertirían en mi prisión perpetua, una existencia a medias, hasta que mi cuerpo simplemente se rindiera. El doctor Arturo Morales, un hombre de sienes plateadas y ojos que habían visto demasiado sufrimiento como para sorprenderse por algo, entró con la suavidad de un fantasma. Me dedicó una sonrisa cansada pero genuina. Una de esas sonrisas que los buenos médicos aprenden a usar como un vendaje para el alma, una pequeña gasa para la herida que no se ve. ¿Cómo pasaste la noche, Lorena? ¿Pudiste descansar algo? Bien, doctor, tranquila mentí, y la mentira sonó delgada, frágil, incluso para mis propios oídos. La tranquilidad era lo más lejano a lo que sentía. Mi mente era un hervidero de escenarios, un carrusel de esperanzas y temores. Revisó mi expediente, pasando las páginas con un movimiento eficiente, asintiendo para sí mismo. Todo estaba en orden. El quirófano, el equipo, el cirujano, todo listo, como piezas de un reloj suizo, esperando el impulso para empezar a moverse. Solo faltaba una pieza, la más importante, el corazón de todo el mecanismo, el donante, mi padre, Héctor. El único familiar compatible. Mi teléfono, posado en la mesita de noche, vibró. La pantalla se iluminó mostrando un mensaje de texto. Era de él. No eran palabras de aliento, ni una pregunta sobre cómo estaba. Eran 4 palabras en un español torpe, casi como si las hubiera escrito con prisa y sin pensar. Bocadillo bar morchut. No sé por qué, pero esa frase, estoy un poco ocupado, me pareció más cruel que cualquier insulto. ¿Ocupado? ¿A las 6 de la mañana del día en que se suponía que debía salvar la vida de su hija? La absurdidad de la situación era casi cómica, una broma de mal gusto contada por el universo. Respiré hondo, el aire artificial, demasiado seco, rasgando mis pulmones. Pulsé su número. El tono de llamada sonó 3 veces, cada uno como un martillazo en mi cráneo, amplificado por el silencio de la habitación. Finalmente, descolgó. No oí un hola, solo el sonido de un bostezo largo y ahogado, y la voz lejana de mi madre Silvia, preguntando con pereza quién era. Papá, dije, y mi voz sonó extraña, delgada, como un hilo de seda a punto de romperse. Soy yo, Lorena. ¿Vienen en camino? Hubo una pausa cargada de estática y de una verdad que yo ya empezaba a intuir. Pude escuchar el murmullo de mi madre, un siseo ininteligible, luego un suspiro pesado de mi padre, el sonido de un hombre derrotado antes de empezar la batalla. Y entonces, las palabras que fracturaron mi mundo, no las gritó, no las dijo con enojo, las susurró, como si temiera que las paredes del hospital pudieran oírlas y juzgarlo por su cobardía. Hija, perdónanos. Su voz era un hilo de humo, cobarde y evasiva. Es que
Tu hermana Brenda tenía un viaje a la playa con sus amigas y, bueno, ya sabes cómo es ella. No la podíamos decepcionar. Lo posponemos, ¿sí? Ya veremos la semana que viene. No la podíamos decepcionar. La frase se quedó flotando en el aire entre nosotros, grotesca en su simpleza. A ella, la artífice de berrinches y caprichos, no se la podía decepcionar. A mí, la que yacía esperando un órgano para seguir viviendo, sí. No hubo un ¿cómo estás? No hubo un ¿estás bien? Solo una excusa patética envuelta en una falsa promesa. Lo posponemos. Como si mi vida fuera una cita al dentista que se puede reagendar, no dije nada. No podía. Un nudo de hielo y fuego se había formado en mi garganta, ahogando cualquier palabra, cualquier réplica, cualquier súplica. Simplemente colgué el teléfono. Lo dejé caer sobre la colcha blanca y me quedé mirando la pared, una superficie beige, anónima, sin nada en qué fijar la vista. No lloré. Las lágrimas parecían un lujo, una energía que no podía permitirme malgastar. En ese silencio sepulcral, roto solo por el pitido monótono de una máquina a mi lado que medía mi pulso cada vez más errático, comprendí. Comprendí que durante 34 años no había sido una hija, sino una inversión, una póliza de seguros emocional y financiera. Y en el momento en que el costo de la prima se volvió demasiado alto, en el momento en que mi necesidad eclipsó el capricho de mi hermana, la póliza fue cancelada, sin previo aviso, sin cláusulas de rescisión, con un simple susurro. Mi éxito profesional, la pequeña pero respetada firma de diseño de interiores que había construido desde cero, no nació de una ambición voraz por el dinero o el prestigio. Nació de una sed mucho más profunda y desesperada, la sed de ser vista. Desde que tengo memoria, mi vida fue una audición constante para un papel que nunca me darían, el de hija predilecta. Ese papel estaba reservado desde su nacimiento para Brenda, mi hermana menor. Recuerdo una tarde de julio, el calor pegajoso de Guadalajara aplastando la ciudad. Tendría yo unos 22 años y acababa de terminar mi primer mes en una firma de arquitectos. No era un sueldo espectacular, pero para mí era una fortuna. Era la prueba tangible de que podía lograr cosas por mí misma. El sobre con el dinero me quemaba en la bolsa del pantalón durante todo el camino a casa. No pensé en comprarme los zapatos que había visto en un escaparate, ni en salir a celebrar con mis amigos. Mi primer instinto, un reflejo condicionado tallado a fuego lento durante 2 décadas, fue correr a casa y entregárselo a mi madre, como un gato que lleva un ratón a los pies de su dueño, esperando una caricia. La encontré en la cocina, de espaldas a mí, cortando jitomates para la cena. El cuchillo golpeaba la tabla de cortar con un ritmo metódico. Dejé el sobre la mesa de formica, con un orgullo infantil que hoy me avergüenza. Esperaba una sonrisa, un abrazo, un estoy tan orgullosa de ti, hija. Ella se giró, se secó las manos en el delantal, tomó el sobre, lo abrió y contó los billetes con una eficiencia pragmática, como un cajero de banco. Al terminar, asintió. Ah, bien dijo, sin levantar la vista de los billetes, como si estuviera evaluando la calidad de la mercancía. A ver si para el próximo mes alcanza para más. Con esto apenas cubrimos la luz y el teléfono. Y eso fue todo. Volvió a su tabla de cortar. Mi gran logro, la materialización de meses de estudio y noches sin dormir, reducido a una simple transacción, a una cifra que apenas tapaba un agujero en el presupuesto familiar. Me quedé allí, de pie en medio de la cocina, sintiendo cómo el orgullo se desinflaba dentro de mí como un globo pinchado, dejando solo un vacío frío y pesado. Brenda entró en ese momento, arrojando su mochila al suelo. Tenía 15 años y una expresión de tragedia griega en el rostro. «No es justo», se quejó, desplomándose en una silla. «Todas mis amigas van a ir al concierto de Moderato el fin de semana, y yo no tengo nada que ponerme. Nada». Mi madre dejó el cuchillo al instante.
Se giró, la rodeó con los brazos y le acarició el cabello. No te preocupes, mi vida, le dijo con una ternura que a mí nunca me dirigía. Mañana vamos de compras saliendo de la escuela. Ya verás que encuentras algo precioso. Brenda se iluminó. Yo seguía allí, invisible, viendo cómo el fruto de mi esfuerzo ya tenía un destino, un vestido para un concierto. Esa fue la primera de muchísimas veces. Mi carrera despegó y con ella mi rol no oficial como pilar financiero de la familia. Se convirtió en una expectativa silenciosa, una obligación invisible que yo misma me había autoimpuesto con la esperanza de que algún día la balanza del afecto se inclinara, aunque fuera un poco, a mi favor. Pero nunca lo hizo. Cada aumento, cada bono, cada proyecto exitoso era simplemente un medio para un fin: mantener el estilo de vida que mis padres sentían que merecían y financiar los caprichos interminables de mi hermana pequeña. La casa en la que vivían era el monumento más grande y costoso a mi sacrificio silencioso. Cuando cumplí 25, mis padres comenzaron su campaña. El pequeño apartamento en el que vivíamos era ruidoso, era viejo, no tenía jardín para que mi madre plantara sus geranios. El vecino de arriba era un desconsiderado. Yo, en el apogeo de mi ingenuidad y mi desesperado anhelo de aprobación, vi una oportunidad de oro. Les compraré una casa, pensé. Sería el gran gesto, la prueba irrefutable de mi amor y mi valía, algo que no podrían ignorar. Encontré una casa preciosa en una colonia tranquila, con un pequeño patio trasero perfecto para los geranios de mi madre y 3 habitaciones. Era mucho más de lo que podía permitirme, pero me sumergí en el trabajo como una posesa, aceptando cada proyecto, cada cliente, sin importar las horas. El problema, como siempre, surgió en el banco. Mis padres no tenían historial crediticio y el sueldo de mi padre como empleado municipal apenas era suficiente. Yo sí tenía los ingresos, pero como era joven, el banco pedía un coacreditado con más antigüedad. La solución, según el agente, era poner a mis padres como titulares y a mí como codeudora solidaria. El abogado de un amigo, un hombre sensato y directo, me lo advirtió sin rodeos. Lorena, esto es un riesgo enorme. Legalmente, la deuda es tuya tanto como de ellos. Si ellos no pagan por cualquier razón, el banco irá contra ti por el 100% del monto. Estás poniendo tu futuro financiero en sus manos. Recuerdo la conversación con mi madre como si fuera ayer. Se la expliqué con cuidado, intentando no sonar alarmista. Ella me escuchó en silencio, sentada en el viejo sofá, con una expresión de profunda decepción. Cuando terminé, sus ojos se llenaron de lágrimas. No fueron lágrimas de enojo, sino de una tristeza profunda y manipuladora que había perfeccionado con los años hasta convertirla en un arte. ¿Así que no confías en nosotros, hija?, dijo, con la voz quebrada, como si le hubiera apuñalado el corazón. Después de todo lo que hemos hecho por ti, de todos los sacrificios, pensé que éramos una familia. Si no tenemos esta casa, si tu padre y yo tenemos que pasar nuestros últimos años en este cuchitril, no sé qué haremos. Tal vez solo seamos una carga para ti. Fue un jaque mate emocional. Me hizo sentir como un monstruo egoísta y desagradecido por siquiera considerar mi propia seguridad financiera. ¿Cómo podía anteponer un riesgo abstracto a la felicidad y la dignidad de mis padres? Esa misma tarde firmé los papeles. Mi firma en ese contrato no era solo tinta sobre papel, era la formalización de mi rol. Yo era la red de seguridad, la garante, la que asumiría la carga sin recibir el crédito. Y por supuesto, desde el primer mes, fui yo quien pagó la hipoteca. Mi padre depositaba una cantidad simbólica en nuestra cuenta conjunta, una fracción de lo que costaba, solo para mantener las apariencias. El resto, la gran mayoría, salía de mi cuenta personal, domiciliado puntual, sin falta. Ellos nunca lo mencionaron, nunca me dieron las gracias.
Simplemente habitaron la casa como si fuera un derecho adquirido, quejándose ocasionalmente de que el jardín necesitaba más flores o de que la cocina era un poco pequeña. La habitación más grande y luminosa, con un balcón que daba al patio, por supuesto, fue para Brenda. La mía, la que se suponía que era para mis visitas, se llenó de cajas viejas y muebles que no sabían dónde poner. El coche llegó un par de años después. La excusa fue que mi padre lo necesitaba para ir al médico y hacer los mandados. El viejo sedán que tenían era poco fiable. De nuevo, la misma dinámica. Yo investigué modelos, negocié precios, conseguí el financiamiento. Para obtener una tasa de seguro más baja, el coche se puso a nombre de mi padre, pero el pago mensual se domicilió, cómo no, a mi tarjeta de crédito. Es para las necesidades de la familia, me había dicho mi madre, con una mano en mi hombro, como si me estuviera concediendo un honor, pero la familia resultó ser, una vez más, Brenda. El coche se convirtió en su transporte personal. Lo usaba para ir a la universidad cuando se dignaba a asistir, para salir con sus amigas, para viajes de fin de semana a pueblos cercanos. Las pocas veces que mi padre lo necesitaba, tenía que pedírselo a Brenda como si le estuviera pidiendo un favor, negociando horarios y condiciones. Recuerdo una vez, una tarde de tormenta. Mi propio auto, un modelo mucho más modesto, se había averiado en medio de una avenida principal. La grúa tardaría horas. Tenía una reunión importantísima con un cliente potencial, un contrato que podría significar un gran salto para mi firma. Llamé a casa, empapada y desesperada. «Papá, ¿puedo usar el coche esta tarde?» El mío se descompuso. «Es una emergencia». «Uy, hija», respondió, y pude oír la incomodidad en su voz, el preludio de la negación. «Es que Brenda se lo llevó a un centro comercial con sus amigas. Van a ver una película. No creo que vuelva hasta la noche. Pero es una emergencia, papá. Es mi trabajo. Puedo perder este contrato. Lo sé, pero ya sabes cómo se pone si la interrumpimos. Se enoja mucho. Mejor toma un taxi, ¿no? Yo te lo pago». Por supuesto, nunca me lo pagó. Tuve que tomar un Uber que me costó una fortuna por la tarifa dinámica de la lluvia. Llegué tarde, empapada y con el rímel corrido a la reunión. Perdí el contrato. Esa noche, cuando vi a Brenda llegar con el coche lleno de bolsas de ropa, ni siquiera me miró. Simplemente me arrojó las llaves sobre la mesa y dijo: «Ahí está tu chatarra. Casi no tiene gasolina». La injusticia era tan flagrante, tan cotidiana, que ya ni siquiera tenía fuerzas para discutir. Mi padre, Héctor, era un hombre construido de buenas intenciones y espina dorsal de gelatina. No era malvado, no en el sentido activo de la palabra. Era, simplemente, débil. Su miedo al conflicto, especialmente con mi madre y con Brenda, era más fuerte que cualquier convicción o sentido de la justicia. Y fue esa debilidad, esa necesidad de mantener una paz superficial a cualquier costo, la que lo llevó a hacerme la promesa más cruel de todas. El día que el doctor Morales me dio el diagnóstico final, mis padres y Brenda estaban conmigo en el consultorio. La palabra trasplante flotó en el aire como un gas venenoso. Mi madre se deshizo en un llanto histérico y dramático, un espectáculo de dolor para la galería. Brenda sacó su teléfono y empezó a buscar en Google los síntomas, como si mi tragedia fuera un dato curioso para su acervo personal. Pero mi padre reaccionó de una manera que por un instante fugaz me llenó de una esperanza estúpida y tenaz. Se arrodilló a mi lado, tomó mi mano entre las suyas y con los ojos inundados en lágrimas genuinas, me miró y dijo: «No te preocupes, mi niña, yo haré lo que sea. Si soy compatible, te daré mi riñón sin pensarlo 2 veces. Jamás te dejaría sola en esto». Sus palabras fueron un bálsamo. En ese momento le creí. Creí que el amor de un padre, el instinto primordial de proteger a su hijo, finalmente había despertado, superando años de negligencia emocional.
Me aferré a esa promesa como un náufrago a una tabla en medio del océano. Las semanas siguientes fueron un torbellino de pruebas médicas. Y el resultado llegó. Era compatible. Era mi única opción dentro de la familia. La fecha de la cirugía se fijó. Durante ese tiempo, la dinámica en casa se volvió extraña. Había una tensión palpable. Mi enfermedad se convirtió en un inconveniente, en una nube negra que se negaba a disiparse sobre sus vidas. Se quejaban del tráfico para ir al hospital, del costo del estacionamiento, de tener que perder el tiempo en salas de espera. La noche antes de mi hospitalización, llamé a casa. Quería escuchar sus voces, quizás recibir una palabra de aliento, una última dosis de fortaleza antes de la batalla. Fue Brenda quien contestó. «¿Qué quieres?», dijo con un tono de fastidio. De fondo, oía la televisión a todo volumen, una comedia de situación con risas enlatadas que sonaban como una burla. Solo quería saber si todo estaba listo para mañana, dije, tratando de mantener mi voz firme. «Ay, por favor, Lorena, no seas tan dramática», bufó, como si fueras la primera persona en el mundo a la que operan. Mamá y papá están estresadísimos por tu culpa. Has arruinado todo el ambiente con tu negatividad. Me quedé helada. ¿Yo había arruinado el ambiente? Mi madre le quitó el teléfono. Su voz, en contraste, era melosa y tranquilizadora, una capa de azúcar sobre el veneno. «No le hagas caso a tu hermana, hija. Ya sabes cómo es de sensible. Tú descansa, que mañana es un día importante. Tu padre y yo estaremos ahí a primera hora. No te preocupes por nada. Esa fue la última mentira. Una mentira piadosa, quizás, pero una mentira al fin y al cabo». Colgué sintiendo un frío que no tenía nada que ver con la enfermedad. Era el frío de la soledad. El frío de saber que incluso al borde del abismo yo seguía siendo una molestia. La promesa de mi padre, que había sido mi ancla, ahora se sentía como una soga al cuello. De vuelta en la habitación del hospital, después de la llamada, el mundo parecía haberse detenido. El pitido de la máquina era el único reloj que marcaba el paso de mi desolación. Me sentía como un astronauta perdido, con el cable de seguridad cortado, flotando a la deriva en un silencio infinito. Y entonces la puerta se abrió. No era el doctor Morales. Era mi tío Mateo, el hermano menor de mi madre. Mi tío era la oveja negra de la familia, el que siempre decía las verdades incómodas en las cenas de Navidad, el que había discutido con mi madre hacía años precisamente por su favoritismo descarado hacia Brenda. Se había distanciado, no por falta de cariño, sino por un exceso de honestidad que mi familia no podía soportar. No lo esperaba. Hacía meses que no hablaba con él. Se acercó a mi cama, su rostro curtido por el sol de su taller mecánico, lleno de una preocupación genuina que contrastaba dolorosamente con la indiferencia de mi padre. No me preguntó qué había pasado. Simplemente se sentó en la silla junto a mi cama y me tomó la mano. Su mano era grande, callosa por el trabajo, y emanaba una calidez honesta, una calidez que la de mi padre nunca tuvo. «Me enteré por tu tía, Griselda», dijo, con su voz grave y tranquila. Supe que hoy era el día. «¿Dónde está Héctor?», no pude responder. Solo negué con la cabeza, y fue entonces cuando la primera lágrima, una lágrima caliente y amarga, finalmente se abrió paso y rodó por mi mejilla. Él no necesitó más explicaciones. Apretó mi mano con más fuerza, un gesto de solidaridad silenciosa. «Lo imaginé», murmuró, más para sí mismo que para mí. «Ese cobarde». Nos quedamos en silencio unos minutos. Él no trató de animarme con frases vacías. Simplemente se quedó ahí, compartiendo mi dolor, validando mi pena con su presencia. Y entonces sacó un sobre arrugado de su chaqueta de trabajo. «Lorena», dijo, mirándome directamente a los ojos, y en su mirada vi una determinación que me sobrecogió. «Cuando me enteré de que necesitabas un trasplante, fui a hacerme las pruebas. No quise decir nada para no darte falsas esperanzas.
por si no funcionaba. Los resultados llegaron ayer. Abrió el sobre y me entregó una hoja de papel. Mis ojos, nublados por las lágrimas, tardaron en enfocar las letras, pero cuando lo hicieron, mi corazón dio un vuelco. Compatible, grupo sanguíneo, antígenos, todo. Era un milagro que no venía de donde yo lo esperaba. Yo soy compatible, Lorena, dijo mi tío, su voz firme como una roca en medio de mi tormenta. Si tú me aceptas, yo seré tu donante. Tu verdadera familia está aquí. En ese momento, el dique se rompió. Lloré por la traición de mis padres, por la crueldad de mi hermana, pero también lloré de gratitud, de un alivio tan inmenso que me dejó sin aliento. Mi salvación no había venido de la promesa hueca de un padre débil, sino del acto silencioso y leal de un hombre que la sociedad y mi propia madre consideraban un paria. Mientras el personal del hospital se movilizaba para preparar la cirugía con el nuevo donante, mi tío Mateo a mi lado respondiendo preguntas. Un torbellino de emociones contradictorias se desató dentro de mí. Por un lado, una gratitud abrumadora hacia ese hombre que me estaba ofreciendo una segunda oportunidad. Por otro, una rabia sorda, fría y pesada hacia aquellos que deberían haber estado en su lugar. Pero debajo de todo eso, reptando desde los rincones más oscuros de mi conciencia, estaba la culpa. La culpa es una enredadera perversa. Se aferra a los recuerdos felices, los estrangula y los usa como soporte para crecer más fuerte. Mientras esperaba, mi mente, en un acto de autotortura, comenzó a proyectar imágenes de mi infancia en la pantalla interior de mis párpados. Vi a mi padre, mucho más joven, con el pelo todavía oscuro, corriendo detrás de mi bicicleta, sin las rueditas de apoyo, gritando, «No te suelto, no te suelto», hasta que finalmente lo hizo y yo pedaleé sola por primera vez, gritando de una mezcla de terror y euforia. Vi a mi madre, sentada al borde de mi cama una noche que tenía una fiebre altísima, poniéndome paños fríos en la frente con una paciencia infinita hasta que me quedé dormida. Vi la única fiesta de cumpleaños que recuerdo que me organizaron, a los 7 años, con un pastel de chocolate y mis pocos amigos del colegio. Eran destellos, fragmentos de un pasado que demostraban que no todo había sido oscuridad. Había habido amor, o al menos algo que se le parecía. ¿Estaba siendo injusta? ¿Estaba exagerando una mala decisión, un acto de debilidad momentáneo? No tienen derecho los padres a equivocarse. La enredadera de la culpa apretaba, susurrándome al oído que yo era la mala hija, la que no perdonaba, la que guardaba rencor. Te dieron la vida, siseaba una voz en mi cabeza. Saqué mi teléfono, mis dedos temblando ligeramente. Necesitaba un ancla, algo que me recordara por qué sentía lo que sentía, por qué el dolor era tan real. Abrí Instagram y allí estaba, la última story de Brenda, subida hacía apenas una hora. Era un video corto, grabado desde el asiento del copiloto del coche que yo había pagado. Se veía la carretera, el sol brillante, reflejado en el asfalto, y se oía la música a todo volumen. Brenda giró la cámara hacia ella, con unas gafas de sol enormes y una sonrisa radiante, y gritó por encima de la música, «¡Playita!». Luego giró la cámara hacia el conductor. Era mi padre. Él sonreía, una sonrisa cansada pero complaciente, y saludó a la cámara con 2 dedos. De fondo, en el asiento trasero, se vislumbraba la cabellera de mi madre, que parecía estar dormitando. Guardé una captura de pantalla de ese momento. El rostro sonriente de mi padre al volante, llevándose a mi hermana a la playa mientras yo yacía en un hospital, se convirtió en mi escudo contra la culpa. Esa imagen no era un error, no era una debilidad momentánea. Era una elección consciente y deliberada. Y ellos me habían elegido a mí en último lugar. El torbellino en mi interior se calmó. La rabia se disipó. La tristeza se aquietó. En su lugar quedó una claridad fría, cortante como el bisturí de un cirujano,
Sabía lo que tenía que hacer. No era un acto de venganza, no en ese momento. Era un acto de supervivencia. Mi vida, a partir de ese momento, me pertenecía. Y no iba a permitir que nadie la pusiera en oferta nunca más. Antes de que los enfermeros vinieran a buscarme para llevarme al quirófano, hice una llamada. No fue a un abogado para planear una ofensiva legal. No fue a un amigo para desahogarme. Fue al número de atención al cliente de mi banco. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mano estaba firme. Una voz amable y profesional me atendió. Banco Nacional, buenos días, le atiende Sofía. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días, Sofía, dije, mi voz sorprendentemente estable. Mi nombre es Lorena Vargas. Llamo para solicitar información sobre una hipoteca en la que figuro como codeudora. Le di el número de referencia del crédito. Pude oír el tecleo de su computadora, un sonido rítmico que contrastaba con el caos de mis emociones. Sí, aquí la tengo. A nombre de Héctor y Silvia Vargas. Usted es la codeudora solidaria. ¿Cuál es su consulta? Quería saber cuál es el procedimiento exacto si uno de los codeudores, en este caso yo, deja de realizar los pagos correspondientes. Hubo una breve pausa. Probablemente no era una pregunta que recibiera todos los días. Pude imaginar a Sofía al otro lado, frunciendo el ceño. Bueno, señorita Vargas, en ese caso, el banco notificaría a los titulares del crédito sobre el impago. Si la situación persiste, se envían recordatorios formales y eventualmente se iniciaría un proceso de requerimiento legal. Como usted es codeudora solidaria, la responsabilidad del pago recae por igual en todas las partes. El banco puede exigir el pago total a cualquiera de los firmantes. Entiendo, dije, procesando la información. Solo era para informarme. Muchas gracias por su tiempo, Sofía. De nada, señorita Vargas. Que tenga un buen día y que todo salga bien. Colgué. No había dado ninguna orden. No había cancelado ningún pago automático. Simplemente había recopilado información, había trazado un mapa de las consecuencias. Mi plan era simple, silencioso y devastador. No iba a hacer nada. Iba a dejar de ser la red de seguridad. Iba a dejar que el castillo de naipes que yo había estado sosteniendo durante más de una década se derrumbara por su propio peso. Era hora de que ellos aprendieran a lidiar con la gravedad. La cirugía fue larga, pero exitosa. Desperté en la unidad de cuidados intensivos, sintiendo un dolor sordo y profundo en el costado, pero también una extraña ligereza, como si me hubieran quitado un peso invisible del pecho. Era como si, junto con mi riñón enfermo, me hubieran extirpado un tumor emocional que llevaba cargando toda mi vida. Mi tío Mateo estaba a mi lado, dormitando en un sillón incómodo, con la cabeza caída hacia un lado. Cuando abrí los ojos, él despertó de inmediato, como si tuviera un radar para mi conciencia, y me sonrió, una sonrisa genuina de alivio. Bienvenida de vuelta, campeona, dijo, su voz ronca por el sueño. En los días siguientes, él fue mi roca, me ayudaba a sentarme, me traía caldos caseros que su esposa, mi tía Elena, preparaba con un cariño que podía saborearse, y me contaba historias de su taller, anécdotas de clientes excéntricos y motores imposibles, solo para distraerme del dolor y del aburrimiento. Su presencia era un recordatorio constante de que la familia no siempre es la que te toca por sangre, sino la que te elige en tus peores momentos. Durante toda esa primera semana, mi teléfono permaneció en silencio. Ninguna llamada de mis padres. Ningún mensaje de Brenda. Era como si, en sus mentes, yo hubiera dejado de existir en el momento en que dejé de ser útil. A través de las redes sociales, en momentos de debilidad en los que no podía evitar mirar, veía fragmentos de su vida idílica, más fotos de la playa, una cena en un restaurante caro con vista al mar, Brenda presumiendo un vestido nuevo. Cada imagen era una confirmación de que había tomado la decisión correcta. El silencio de ellos no era olvido, era indiferencia.
y la indiferencia es un veneno mucho más letal que el odio. Mi nueva vida, la vida post-trasplante, había comenzado, y en ella ya no había espacio para fantasmas. Pasó un mes de recuperación lenta pero constante. Una vez que me dieron el alta, me mudé temporalmente a casa de mi tío Mateo y mi tía Elena. Su hogar era pequeño, ruidoso, siempre olía a comida casera y estaba lleno de un amor caótico y genuino que nunca había conocido. Mis primos, ya adolescentes, me trataban con una mezcla de respeto y curiosidad, como si fuera una soldado herida que volvía de la guerra, y en cierto modo lo era. Había sobrevivido a una batalla que nadie más podía ver. Fue en la tercera semana de mi estancia con ellos cuando comenzaron las llamadas. La primera fue de mi madre. Vi su nombre en la pantalla y mi corazón dio un brinco, una reacción estúpida e instintiva que me enfureció. No contesté. Dejó un mensaje de voz. Su tono era casual, casi molesto, como si estuviera hablando con una empleada incompetente. Lorena, soy yo. Oye, el banco me mandó un correo raro sobre la hipoteca. Revísalo, ¿quieres? Seguramente es un error de ellos. Llámame. Borré el mensaje sin terminar de escucharlo. 2 días después, otra llamada. Esta vez era mi padre. Su voz sonaba más preocupada, pero la preocupación no era por mí. Hija, ¿por qué no contestas? Tu madre está muy nerviosa. Dice que el pago no se ha hecho. ¿Cambiaste de tarjeta o algo así? Por favor, arréglalo. Ya sabes que tu madre se pone muy mal con estas cosas. Tampoco contesté. La siguiente llamada, al final de la semana, fue de Brenda. No hubo mensaje de voz, solo una serie de textos agresivos que llegaron como una ráfaga. Oye, ¿dónde estás? Mamá está como loca. Dice que van a cortar el internet. Necesito dinero para la gasolina del coche. Transfiéreme ya, Lorena, te estoy hablando. No seas infantillé y los mensajes, y por primera vez no sentí nada. Mi rabia, mi dolor. Solo una distancia inmensa, como si estuviera leyendo los problemas de una extraña en un foro de internet. La confrontación era inevitable. Sucedió un sábado por la tarde. Yo estaba sentada en el porche de la casa de mi tío, disfrutando del sol tibio en mi rostro, un placer simple que ahora valoraba inmensamente. Un coche que conocía demasiado bien, el que yo pagaba, se detuvo bruscamente frente a la casa. De él bajaron mis padres y mi hermana. No venían a preguntar por mi salud. No traían flores ni un postre. Sus rostros estaban descompuestos por una mezcla de pánico y furia. Se plantaron frente a mí, en el jardín de mi tío, como un pelotón de fusilamiento. Mi madre, Silvia, fue la primera en hablar. Su voz, normalmente melosa, era ahora un chillido agudo que hizo que algunos vecinos se asomaran curiosos por sus ventanas. ¿Se puede saber qué demonios crees que estás haciendo, Lorena? Gritó, agitando una carta arrugada del banco en la mano. Nos va a echar a la calle. ¿Es eso lo que quieres? ¿Destruir a tu propia familia después de todo lo que hemos hecho por ti? Mi padre, a su lado, asentía, con una expresión de víctima ofendida. Brenda, con los brazos cruzados y mascando chicle ruidosamente, me miraba con un desprecio absoluto. Me tomé mi tiempo para responder. Me levanté lentamente de la silla, apoyándome en el respaldo para mantener el equilibrio. Todavía me cansaba con facilidad. Los miré a los tres, uno por uno, y en sus ojos no vi ni una pizca de remordimiento, solo la indignación de quienes sienten que se les ha negado algo que les pertenecía por derecho. Yo no estoy haciendo nada, dije, y mi voz salió sorprendentemente calmada, desprovista de la histeria que sentía bullir bajo la superficie. Simplemente, he dejado de hacer. Mi padre frunció el ceño, confundido. ¿Dejar de hacer? ¿De qué estás hablando? Hablo de la hipoteca, hablo del coche, hablo de las tarjetas de crédito de Brenda. Hablo de todo lo que ustedes asumieron que era mi obligación, expliqué, cada palabra deliberada y clara, como pequeñas piedras lanzadas a un estanque.
Esos ya no son mis problemas, ahora son suyos. El rostro de mi madre se congestionó de ira. Pero es tu deber, eres nuestra hija. Te dimos la vida. Fui su hija cada vez que necesitaron mi firma en un contrato. Fui su hija cada vez que Brenda necesitaba un capricho nuevo. Fui su hija para todo, excepto para lo único que importaba, para que se preocuparan si vivía o moría. El silencio que siguió fue denso, pesado. Podía sentir la mirada de mi tío Mateo desde la puerta, listo para intervenir si era necesario, pero dándome el espacio para librar mi propia batalla. Fue Brenda quien rompió el silencio. Soltó una risa sarcástica, increíblemente cruel. ¡Ay, por favor, qué exagerada! Siempre tan dramática. Solo era un fin de semana. Mi padre te lo dijo. Íbamos a posponerlo. ¿No te moriste? ¿O sí? Esa fue la gota que colmó el vaso. La miré directamente, no con la ira que ella esperaba, sino con una lástima helada que pareció descolocarla. Ese fin de semana casi me cuesta la vida, Brenda. Podría haber muerto esperando a que tú volvieras de la playa. Y a ninguno de ustedes le importó. Mi voz no se alzó, pero cada sílaba llevaba el peso de 34 años de decepciones. Ustedes tomaron su decisión ese día, en esa llamada. Hoy yo estoy tomando la mía. Me giré hacia mis padres. Mi padre no podía sostenerme la mirada. Sus ojos estaban fijos en sus zapatos, la viva imagen de la cobardía. Mi madre, sin embargo, me miraba con un odio puro, el odio de una titiritera a la que se le acaban de cortar los hilos. Elijo mi vida, continué. Elijo mi salud. Y elijo a la familia que sí estuvo a mi lado. Elijo a mi tío Mateo. Dicho esto, me di la vuelta. Mi tío me abrió la puerta. Entré en la casa, su casa, que se había sentido más un hogar en un mes que la mía en toda una vida. Y mientras cerraba la puerta, escuchando sus gritos de rabia e incredulidad al otro lado, no sentí triunfo. Sentí una paz triste, la paz que viene de amputar una parte de ti que estaba gangrenada para poder salvar el resto. Pasaron 6 meses. 6 meses de un silencio casi absoluto, roto solo por una llamada. La vida continuó, como siempre lo hace. Mi recuperación fue un éxito. Volví a mi apartamento, retomé mi trabajo, pero algo fundamental había cambiado dentro de mí. Ya no corría, ya no vivía para complacer a otros a costa de mi propia existencia. Aprendí a decir no, una palabra de 2 letras que se sentía como un músculo que nunca había ejercitado y que ahora se fortalecía con cada uso. Aprendí a poner mis necesidades primero, no como un acto de egoísmo, sino como un acto de autoconservación. Los fines de semana ya no eran para resolver crisis familiares inventadas, sino para pasarlos con mi tío Mateo, mi tía Elena y mis primos. Descubrí que la risa en una comida familiar podía ser genuina y no un preludio a una nueva petición de dinero. Un día recibí una llamada de mi tía Griselda, la hermana de mi padre. Ella siempre había sido la cronista no oficial de la familia, la portadora de noticias, buenas y malas, pero sobre todo jugosas. Llamaba con el pretexto de saber cómo estaba de salud, pero en realidad quería contarme el último chisme, probablemente enviada por mis padres, como una especie de embajadora para tantear el terreno y medir mi nivel de rencor. «Ay», mija comenzó, con su tono lastimero característico que siempre precedía a una mala noticia, «no sabes qué pena me da lo de tu familia. Están pasando por un momento terrible». Decidí seguirle el juego, manteniendo mi voz neutral. «Ah, sí, ¿qué pasó?» Y entonces me lo contó todo. No fue un colapso repentino y dramático como en las películas. Fue una lenta y dolorosa demolición, una muerte por 1000 cortes burocráticos. Después de mi confrontación, ellos esperaron, convencidos de que yo cedería, de que mi berrinche pasaría y volvería a ser su cajero automático personal, pero los días se convirtieron en semanas. La primera carta del banco llegó. La ignoraron pensando que era un error. Luego las llamadas, cada vez más insistentes, que empezaron a contestar con evasivas.
Tuvieron que empezar a usar el dinero de la pensión de mi padre, que era mínimo, para cubrir los gastos del día a día. La notificación de ejecución hipotecaria fue el primer golpe de realidad. Entraron en pánico. Mi tía me contó que mi madre llamó a todos los familiares posibles, llorando y contando una versión de la historia en la que yo era una hija cruel y desagradecida que los había abandonado por un capricho. Nadie les prestó dinero. Trataron de vender la casa, pero la deuda con el banco era casi igual al valor de la propiedad. Al final, tuvieron que malvenderla a una inmobiliaria por una fracción de su precio, solo para evitar la humillación del embargo. Se quedaron casi sin nada. El coche fue lo siguiente. Dejaron de pagar las mensualidades y, una mañana, simplemente desapareció. La grúa de la financiera se lo había llevado. Brenda, según mi tía, hizo una escena digna de una telenovela en plena calle, gritando que era una injusticia. Ahora vivían en un pequeño apartamento de alquiler en una zona mucho menos agradable de la ciudad. Mi padre había tenido que buscar un trabajo de medio tiempo como vigilante de seguridad en un supermercado. Mi madre, por primera vez en 30 años, tuvo que empezar a hacer un presupuesto y a cuidar cada peso. Y Brenda había conseguido un trabajo en una tienda de ropa en un centro comercial. Odiaba cada segundo. Se quejaba constantemente de tener que estar de pie todo el día y de tratar con clientes groseros. Mientras mi tía me contaba todo esto, con un placer morboso mal disimulado en su voz, yo no sentía nada de lo que esperaba. No había alegría, ni satisfacción, ni un sentimiento de se lo merecen. Solo había un eco de tristeza, una tristeza por la familia que podríamos haber sido y nunca fuimos. Pero esa tristeza ya no tenía poder sobre mí. Era como recordar una vieja herida que ya ha cicatrizado. Sabes que estuvo ahí. Puedes ver la marca pálida en la piel, pero ya no duele al tocarla. Mi verdadera victoria no fue verlos caer. Fue descubrir que yo podía seguir de pie sin ellos. Mi paz no venía de su sufrimiento, sino de mi propia liberación. El dinero, la casa, el coche, nunca se trataron de eso. Se trataron de respeto, de amor, de ser vista y finalmente, después de 34 años, yo me estaba viendo a mí misma. La última escena que quiero compartir con ustedes no es de drama ni de confrontación. Es una escena de una paz casi banal, de esas que se aprecian de verdad cuando has conocido la guerra. Fue un domingo, hace un par de semanas. Estaba en un parque con mi tío Mateo. Hacía un día precioso, el cielo de un azul intenso. Llevaba meses tomando clases de cerámica, algo que siempre había querido hacer y nunca me había dado el tiempo. Había hecho un pequeño cuenco, torpe e imperfecto, con los bordes irregulares y el esmalte un poco corrido, pero era mío, hecho con mis propias manos. Se lo regalé a mi tío. Él lo tomó en sus manos callosas, las mismas que habían trabajado en motores durante 40 años, y lo miró como si fuera la obra de arte más valiosa del mundo. «Está precioso», Lorena dijo, con una sonrisa que le arrugaba las comisuras de los ojos. «Gracias, lo usaré para poner mis llaves». Nos sentamos en una banca, sin decir nada, simplemente viendo a los niños jugar y a los perros correr. En ese momento, sentí una felicidad tan pura y sencilla que casi me hizo llorar. Era la felicidad de ser querida por quien era, no por lo que podía dar. Esa noche, mientras estaba en mi balcón, mirando las luces de la ciudad, que parpadeaban como un millar de estrellas caídas, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Yo no les quité nada a mis padres ni a mi hermana. Simplemente dejé de darles lo que era mío, lo que me había costado mi salud y mi paz mental, para poder sobrevivir. Y aunque hoy tengo esa paz, una paz que valoro más que cualquier cosa en el mundo, hay noches, como esta, en las que la enredadera de la culpa intenta crecer de nuevo, sigilosa, y todavía me pregunto,
¿Es egoísta elegir salvarte a ti mismo, incluso si eso significa que tu familia, tal como la conocías, se hunda? ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? Gracias por escuchar mi historia. Suscríbete para más historias diarias.